Bé, molt bona nit i benvinguts a l'experiència de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Continuem amb el cicle dedicat als Premis Nobel 2020 i arriba el torn del Premi d'Economia. El cicle de Nobel és un cicle que ens acompanya des dels inicis de l'Espai Ciència, ara fa més de 15 anys, i per als que no siguin habituals de les nostres activitats, simplement dir que és un programa de divulgació de la ciència que té com a seu l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, tot i que en les circumstàncies actuals doncs, estem derivant moltes activitats a l'espai virtual, com no pot ser d'una altra manera. Hi ha moltes institucions implicades en les nostres activitats. La primera i principal, l'Institut de Lleis Catalans, però també tenim el suport d'Acció Cultural, de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València, de la delegació del CSIC, la revista Mètode i altres còmplices que ens acompanyen en aquesta aventura. Com dic, els Premis Nobel sempre és un motiu per a que en el mes de gener encetem les nostres activitats anuals i hem ja fet el recorregut del cicle per la majoria de les disciplines. Només ens queda esta setmana avui Economia i el dimecres acabarem amb Química. Per a parlar-nos del Premi Nobel d'Economia 2020 tenim amb nosaltres a la professora Amparo Urbano del Departament d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i jo vull donar-li públicament les gràcies a Amparo per haver acceptat el repte d'explicar-nos de manera divulgativa per als que no som especialistes en la matèria quin és el significat del Premi del 2020 per a l'economia. Per tant, Amparo, endavant. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es para mí un placer presentaros los Premios Nobel de Economía del 2020. Le agradezco a Juli Pereto, le agradezco su presentación y agradezco al Centro Cultural el haberme invitado a presentar estos Premios Nobel. Bien, fijaos que el Premio Nobel de Economía, como sabéis algunos, también llamado Memorial Sverris Rissbank de Economía, ha sido otorgado a los profesores Wilson y Milgrom. El profesor Wilson, los dos son profesores de Stanford y de hecho Wilson fue el director de tesis de Milgrom. Wilson ha hecho unas contribuciones tremendas y aparte ha sido director de 3 premios Nobel, por lo que algo tendrá este hombre. Milgrom no se ha quedado detrás. Y decir además que ambos recibieron el premio BBVA, que de alguna manera es la antesala de los premios Nobel. ¿Por qué les han dado el premio Nobel? Por mejorar la teoría de las subastas e inventar nuevos formatos. Aquí los tenemos un poco más como de trabajo, no tan arreglados. ¿Y qué hicieron? Pues revolucionaron el campo de las subastas. Crearon un mercado más eficiente para compradores y vendedores y contribuyeron a maximizar las arcas públicas en el mercado eléctrico, en el de petróleo y en las telecomunicaciones. Pero aparte de sus contribuciones científicas, lo importante ha sido también el impacto que han tenido estas contribuciones teóricas al aplicarlas a la vida real de los problemas de la sociedad. ¿Vale? Bien, vamos a hablar, lo que voy a hacer para que entendáis la importancia de este premio es lo siguiente, la importancia de sus contribuciones es lo siguiente. Primero hablaré un poco de las subastas, de qué son las subastas, luego haré un poquito un recorrido de las contribuciones científicas y luego os hablaré de la gran aplicación que permitió la generalización a otros campos de la economía. ¿Vale? Primero, las subastas. Fijaos que las subastas no las ha inventado nadie. Han estado siempre ahí, pero bueno, el primer registro histórico data de Heródoto, quien informó de la costumbre en Babilonia de que los hombres pujaran para buscar señoras para casarse, ¿no? Otros observadores han reportado subastas en Grecia, en Roma, en China, en Japón. De hecho, subasta quiere decir bajo de la lanza, porque los esclavos que iban a venderse se ponían bajo de la lanza.
Bien, tenemos subastas de objetos de arte, de antigüedades, de materias primas. Oscar Wilde registró mucho todas estas subastas de objetos de arte. Tenemos subastas en el mercado eléctrico. De hecho, en España cada día hay 24 subastas. Tenemos en el dinero y tipos de interés. El interés de nuestra deuda pública depende de las subastas en los mercados financieros. Tenemos en las grandes obras públicas. Tenemos en los derechos de emisión. De hecho, las empresas, las aerolíneas, ¿no? Las empresas aéreas tienen que pagar el CO2 con el que contaminan en sus largos viajes a través del océano. Tenemos derechos y tenemos subastas en las licencias de telecomunicaciones, como es el 3G, el 5G, etcétera. Y también las subastas han llegado al sector privado. Por ejemplo, Google tiene unas subastas complejísimas y, de hecho, cada vez que iniciamos la búsqueda de cualquier cosa en Google, estamos influyendo en el precio de la subasta de cualquier objeto que se ocurra. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es una subasta? Bueno, la subasta es un método de asignación de recursos en el que el vendedor ofrece un objeto o varios y hay unos potenciales compradores que anuncian pues unas valoraciones, pujan por el objeto u objetos. ¿Quién se va a llevar el qué y cuánto pagan? Va a depender de estos anuncios, de estas valoraciones. Esto es muy generalista y esta descripción incluye formatos como las subastas ascendentes, son las inglesas utilizadas en mercados de arte, las subastas descendentes, la holandesa en mercados de flores y lonjas de pescado, estas son descendentes. Tenemos subastas simultáneas de primer precio, como las utilizadas en subastas públicas, donde los compradores realizan ofertas secretas y la mayor determinará el precio y el ganador. Tenemos competiciones como lobbies y representantes políticos, etc. Aquí la pregunta es, ¿por qué se usan las subastas? Bueno, porque las subastas están ahí mucho tiempo. Las subastas se usan porque a veces el vendedor no tiene información sobre el precio que estarían dispuestos a pagar los compradores. Como hay información asimétrica, una subasta es un mecanismo para desvelar el valor atribuido al objeto y, por tanto, el precio de mercado. Las subastas son importantes y se han usado mucho porque determinan la asignación, en concreto el comprador, y la determinan de una manera eficiente, si están bien diseñadas, obviamente. Determinan el precio, el mejor precio para el vendedor y, lo que es más importante, ponen precio a objetos de los que no se sabe que pueden valer. Asignan los bienes rápidamente y aportan transparencia y reducen la corrupción. Bien, déjame ahora que haga un recorrido muy cortito histórico sobre las contribuciones teóricas, porque las subastas empezaron como algo teórico, de hecho, un campo como marginal de la teoría económica. Y aquí empezó Vickrey. Vickrey empezó con las subastas de valor privado. ¿Qué quiere decir valor privado? Quiere decir que cada persona le da un valor al objeto que se subasta, ¿vale? Y empezó en 1961. Se empezaron con los formatos cerrados de subasta. Formato cerrado es que son simultáneas y se pone el precio ahí, cada persona pone la valoración y se manda al subastador. Por ejemplo, las obras públicas usan formatos cerrados de subastas. Las hay de primer precio. Las de primer precio es cuando gana el que más ha pujado y paga lo que ha pujado. De segundo precio es cuando gana la subasta el que más ha pujado, pero paga el segundo precio. ¿Vale? Pues Vickrey empezó con estos formatos cerrados de subastas. ¿Y qué se dio cuenta enseguida? Pues se dio cuenta que un secreto para pujar exitosamente es saber predecir cómo pujarán tus rivales. Por ejemplo, cuando uno ve las subastas en Christie o en Sotheby's. ¿Vale? O sea que
Pero estas subastas tienen algo distinto. Fijaos que estas subastas ya no van a ser cerradas, van a ser abiertas. Vamos a cambiar de mundo. Habíamos visto el mundo de Bill Craig y ahora vamos a ver el mundo de Wilson. Wilson, cuando Wilson entró a trabajar con subastas, teóricamente, tenía una pregunta determinada. Entonces el petróleo, ¿no? Había muchas explotaciones de petróleo. Entonces se preguntaba, ¿cómo pujar por un campo petrolífero? A estas subastas, fijaos que ¿qué es distinto el petróleo de un cuadro? Pues una bolsa de petróleo es distinta en que todos saben que eso tiene un valor objetivo, pero la estimación de cuánto hay en esa bolsa no la sabe nadie. O sea, que son situaciones en las que existe un valor objetivo de la objeto subastada, pero los potenciales compradores tienen distintas estimaciones de este valor. A esto se le llama subastas de valor común. ¿Qué pasa en estas subastas? Bueno, estas subastas se enfrentan a lo que se llama la maldición del ganador. El comprador con estimación más alta del valor del objeto puja más alto y gana. Su estimación es la más alta, pero está sesgada al alza respecto al verdadero valor. Con lo cual, ¿qué pasa? Que gana la subasta, pero ha pagado demasiado. Por ejemplo, suponed que tenéis un tarro con muchas monedas y suponed que vais a una habitación con muchísima gente y decís, vale, ¿cuánto pagaréis por este tarro? Bueno, pues cada persona diría algo, tendría unas estimaciones. Fijaos que si pusiéramos las valoraciones de todas las personas en un eje y en la otra el valor de lo que hay en el tarro, estadísticamente sería muy sencillo. Si hay mucha gente, seguiría una distribución normal. Con el valor verdadero justamente cercano a la media. Sin embargo, el que se llevaría el tarro con las monedas habría pujado por aquí. ¿Vale? O sea, en la cola de más valor. O sea, la cola donde ha apostado más. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha apostado mucho, tiene que pagar esto y, sin embargo, el valor verdadero a esto. Luego ha perdido dinero. O sea, que esto explica por qué los gerentes veteranos de prospecciones petrolíferas son mucho más cautos que los novatos. Claro, ¿cuál es la consecuencia de la maldición del ganador? La consecuencia de la maldición del ganador es que, claro, los que están pujando al final se asesoran, ¿no? Las empresas pujando por petróleo, etcétera. Todos se asesoran mucho y la consecuencia es que se interioriza esta falta de información y se puja más bajo. Entonces, claro, esto era un problema para los que tenían los campos con petróleo, ¿no? Los yacimientos de petróleo. Entonces, Milgrom se puso a trabajar en el problema. ¿Y qué demostró? Pues que cuanta más información reciban los potenciales, lo demostró matemáticamente, vamos, cuanta más información reciben los potenciales compradores, mayor va a ser su disposición a pagar y mayor será el ingreso para el vendedor. Entonces, fijaos que en una subasta ascendente inglesa, conforme va subiendo el precio de puja, los compradores que siguen en la puja confirman sus estimaciones y confirman que son compatibles con el comportamiento de otros compradores. Entonces, de esto se puede concluir que las subastas ascendentes mitigan el problema de la maldición del ganador y los vendedores prefieren subastas ascendentes para vender sus productos. Fijaos que estas subastas ya son subastas abiertas. Son abiertas porque se tiene mucha más información. O sea, que hay una optimalidad de los formatos abiertos porque reduce la incertidumbre. Esto se generalizó a contextos donde había valor común y valor privado. Valor común porque el objeto, la bolsa de petróleo, lo que fuera, tenía un valor objetivo, pero los que pujaban eran heterogéneos. Entonces había una mezcla de valor común y valor privado. Entonces, Milgrom y Wilson desarrollaron el análisis de subastas en entornos de valores comunes con formatos abiertos. Y estas observaciones fueron clave para el desarrollo de la teoría de subasta a partir de los 80. O sea, fue el puente para las aplicaciones.
una generalización de la utilización de subastas en entornos complejos que implicaban enormes cuantías para las pujas, como el caso de las subastas de las licencias del espectro radioeléctrico en los años 90. Vámonos a hablar de, vamos a poner la teoría a trabajar. ¿Cómo diseñar una subasta? Pues fijaos que el problema es que la teoría de las subastas, porque todo lo que he hablado hasta ahora ha sido teórico, eran modelos muy matemáticos y tal, pero bueno, ¿hasta qué punto podían servir para diseñar una subasta? Pues no es un mapa de carreteras la teoría de las subastas, porque los formatos, el problema, bueno, o la cuestión es que las subastas, los formatos de las subastas, su diseño, nunca es bueno o malo. ¿Qué formato es mejor? Dependerá de los problemas que preocupan más. Por ejemplo, si nos preocupa la maldición del ganador, diremos, pues la subasta tiene que ser una subasta abierta ascendente. Vale, pero si resulta que hay pues poca competencia, esta subasta no va a resolver otro tipo de problemas. O si hay muchas diferencias entre los que pujan, que hay gente con, digamos, muchos posibles y gente con poco, ¿no? Pues hay que ver. Podemos ver la versión al riesgo, la colusión, si van a intentar coludir, los incentivos a la entrada, etcétera. Que puede darse los incentivos a la entrada también, que no puedan entrar toda la gente que quisiera pujar. Luego, depende, o sea, el formato de las subastas va a depender de qué problema preocupa o qué problemas preocupan. Además del formato, se tiene que decidir muchas más reglas. Por ejemplo, el número de bienes que se subasta. Si sale la subasta con precio mínimo. Si los que pujan tienen que dar garantías, etc. El diseño de subastas es muy complejo y hay historias de éxito, pero también de fracaso. Aquí se aplica la frase de cuidado con la letra pequeña. Vamos a hablar de la subasta del espectro radioeléctrico en 1994, que es cuando comienza la era dorada de las subastas. En 1994, las autoridades de Estados Unidos, en particular la Comisión Federal de las Comunicaciones, la FCC por las siglas en inglés, utilizaron por primera vez uno de los formatos de subastas para vender radiofrecuencias a los operadores de telecomunicaciones. Aquí la eficiencia era importante. Pero miren la historia. Detrás de esta subasta había mucha historia y por eso fue muy importante. La más importante de toda la historia. ¿Qué pasaba antes? Bueno, por los 80 y un poco antes de los 80, pues cuando se quedaba libre alguna emisora local o estatal, ¿qué hacía la comisión? Pues la comisión la otorgaba, la concedía a alguien gratuitamente. Gente que la quería, pues se la daba. Luego lo que pasó es que dijo, bueno, pues vamos a asignarlo por loterías. A medida que iban quedando pues más espacios, ¿no? Más fragmentos del espectro libres, por lo que fuera, pues vamos a hacer loterías con estas licencias. Fijaos que, claro, el problema es que seleccionar al azar a los ganadores de licencias se traducía en que a veces los ciudadanos que terminaban con grandes licencias sobre los recursos más valiosos del país, pues era eficiente, pues no se quedaban con ello. De hecho, el actor mi madre este actor lo conocía, el actor Ernest Borgnine Este hombre formaba parte de un sindicato de participantes de lotería y fue uno de los cientos de miles de ciudadanos que especularon con las radiofrecuencias a mediados de la década de los 80. Y de hecho les tocó la lotería, les tocó pues unas emisoras en Yakima o algo así en Washington que luego vendieron a una empresa interesada y ganaron mucho. ¿Cuál fue la consecuencia de asignar radiofrecuencias al azar por lotería? Pues la aparición de un mercado secundario de licencias tremendamente activos. En 1989, en particular, a alguien que le tocó por azar,
ganó 41 millones de dólares vendiéndoselo a la empresa que estaba interesada. Entonces, claro, el gobierno dijo, bueno, ¿esto qué es? Desde 1927 estamos distribuyendo espectro de radiofrecuencias completamente gratis cuando está valorado en billones de dólares. Y luego el mercado secundario, pues bueno, pues hacía que los particulares ganaran dinero. Entonces, claro, en 1993 el Congreso ya urgió a la Federal Communication Commission diseñar en un año una subasta para las licencias. O sea, ya fue el ultimátum. Entonces era hora de traer a los economistas. Había que poner un precio. ¿Cuál? Estaba todo el mundo despistado. Aquí estaba todo el mundo despistado. Las empresas de telefonía no tenían ni idea. Estaban también asustadas. Nadie sabía cómo llevar a cabo esto. Entonces, la Pacific Bell, que es una compañía muy grande de telefonía en Estados Unidos, contrató a Milgrom. Milgrom, que estaba en Stanford, y claro, Wilson también estaba en Stanford, Milgrom vio el pastel y dijo, madre mía, y contrató a Wilson, y contactó con Wilson. Otros economistas teóricos de las subastas también fueron contactados, y bueno, tuvieron que decir, todos eran teóricos, no tenían idea de cómo hacer algo aplicado, ¿no? Aplicado a este problema, porque este era un problema muy gordo. Era muy gordo porque Estados Unidos es muy grande, es muy vasto, y se iban a licenciar frecuencias locales, estatales, estados contiguos, estados alejados. Bueno, era muy complicado, a primera vista era muy complicado. El descubrimiento crucial de Milgrom, entonces, fue que hasta ese momento Bickley había dicho que daba igual el formato de las subastas, que todas le daban al vendedor el mismo resultado, o sea, el vendedor iba a ganar lo mismo. Entonces Milgrom descubrió que en entornos con valores comunes y privados el formato de subastas era muy importante. Entonces, el problema al que se enfrentaban Wilson y Milgrom al diseñar la subasta del espectro era, fijaos que es lo que se llama el problema de la exposición. Si el valor para un operador de una licencia de una región dependía de si tenía la misma licencia en una región continua, un conjunto único de subastas simultáneas le haría imposible saber cuánto pujar. Porque claro, puedes estar pujando simultáneamente y tener unas, pero si te interesa la otra, si la otra empresa puja más alto que tú, la pierdes. Entonces, la primera que tú has pujado por ella, te puedes quedar con ella y no servirte para nada porque es complementaria de la otra. O sea, había un problema de complementariedades. Esta incertidumbre estratégica que generaba daba lugar a que muchos participantes pujaran muy bajo, mientras otros se vieran atrapados en licencias que no les interesaban per se. En cualquier caso, esta falta de información, pues la verdad era desalentadora para los postores. El valor de una licencia tenía un componente de valor común y otra parte de valor privado, porque los potenciales compradores no eran homogéneos. Coexistían empresas establecidas y nuevas, regionales y delegaciones de conglomerados nacionales. Esto eran todos los que competían. Además, se debían conceder múltiples pero limitadas licencias en cada zona geográfica para evitar la aparición de monopolios. Se quería que fuera eficiente, es decir, que adquiriera la subasta realmente la empresa que tenía mayor capacidad para obtener beneficios de ella. Se subastaba un conjunto de objetos no homogéneos, diferentes anchos de banda y localización, con complementariedades entre las licencias en las zonas limítrofes. Y entonces, por realizar subastas simultáneas, como os he comentado, para cada licencia podría generar el problema de la exposición. Bueno, pues bien, era un reto y salieron bien parados del reto. El reto era establecer una subasta en la que varios licitadores pudieran pujar por múltiples licencias en múltiples mercados, sin tener que encontrarse con dicho problema de la exposición. Y este fue el núcleo conceptual de la subasta ascendente simultánea de Milgrom y Wilson. En la práctica era como muy similar a las subastas inglesas de artículos de arte como en Christie.
Pero en vez de tener un lugar con coleccionistas pujando todos por la misma pintura, estas tendrían lugar dentro de una red informática llena de corporaciones multinacionales que pujaban por cada segmento disponible del espectro a la vez. Wilson y Milron inventaron un formato de subasta completamente nuevo. La subasta simultánea de ronda múltiple. Comienza con precios bajos y permite ofertas repetidas en muchas áreas, de modo que los patrones geográficos de propiedad puedan evolucionar en un solo proceso. Por ejemplo, esto es una subasta ascendente simultánea, en una ronda en la que sea hasta la licencia A y la licencia B, para simplificar. Suponed que la compañía X ha pujado por 23 millones de dólares. Por la A ya ha ganado y la compañía Y puja por la B por 26 millones de dólares y gana frente a los otros que pujan. Pero ahora vamos a la ronda T+1 y en el interín, ¿no? Esto está así, la compañía Z puja por 24 millones por la licencia A. ¿Qué pasa en la siguiente ronda? Bueno, pues la licencia A ahora la tiene la compañía Z por 24 millones. Mientras que, o sea, ha subido su precio porque ha habido un licitante que ha subido el precio, ha ofrecido más, mientras que la licencia B se queda como estaba porque nadie ha pujado por ella. Y la sigue teniendo la compañía ahí. Claro, esto creaba el problema, como hemos hablado, de la exposición. ¿Cuál era la solución? Pues paquetes de licencias. Es decir, que pudieran pujar por ejemplo, la licencia A, licencia B más C, licencia D. Bueno, pues esto había que hacerlo para toda la cantidad de licencias que habían disponible. A decir verdad, todos contribuyeron al éxito de esta subasta. Empresas, teóricos, ingenieros, informáticos. Y el resultado es que con una subasta bien diseñada, claro, el problema era diseñar la subasta de tal manera que hubiese eficiencia, que no se diese el problema de la exposición. Con una subasta bien diseñada, los recursos se asignan eficientemente a las partes que más los valoran. El gobierno se asegura unos ingresos en el proceso. Bueno, pues la subasta del espectro de transmisión de los Estados Unidos de 1994 fue aclamada por el New York Times como la mejor subasta de la historia. Se asignaron licencias por las que las empresas de telecomunicaciones pagaron alrededor de 7.000 millones de dólares. Además del ingreso, porque el ingreso en las arcas públicas es un efecto colateral, lo que se busca es la eficiencia en primer lugar. Y aquí, además del sustancial ingreso en las arcas públicas, la asignación resultó eficiente. ¿Qué quiere decir con eficiente? Que los ganadores de las licencias comenzaron a utilizarlas para operar en el mercado y en los años posteriores no se realizaron procesos de venta o intercambio de licencias, o sea, no hubo aquello de un mercado de segunda mano. Desde entonces, las subastas ascendentes simultáneas se han convertido en el caballo de batalla de las subastas del espectro en todo el mundo, donde ha generado enormes ingresos. En Estados Unidos, fijaos, desde 1994 a 2014, en 20 años, generó 60.000 millones de dólares. Problemas. ¿Era perfecta? No era perfecta. En 1996 se descubrió que habían maneras de coludir. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se mandaban información? Bueno, pues alguien muy listo, a ver, los que pujaban eran muy listos también, ¿eh? Los que pujaban habían encontrado la manera de coludir de la siguiente manera. Incluían en los códigos de área de la licencia los últimos 3 dígitos de sus ofertas. Es decir, que una oferta que era pues 1.615.264 en amarillo, Texas, ¿qué estaba diciendo? Esta 264 era un mercado determinado, conocido como área de licencia 264. Bueno, pues con esto se mandaban mensajes y podían coludir. Eso por una parte. Otro defecto, más tarde, en una subasta 10 años después, un consorcio de compañías de cable fue capaz de explotar una peculiaridad en el diseño que hizo más difícil para los oferentes pasar de un tipo de licencia a otra. Pusieron como restricciones. Esta no sé bien qué pasó, pero sé que estaba. Esta sí.
Y esto, cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, esto salió y lo vimos. O sea, contaron esta historia, ¿no? Que realmente es graciosa, ¿no? Cómo la gente busca y se hace sagaz. Bien, ¿qué ha pasado en Europa? Ante el ejemplo de Estados Unidos, muchos países se lanzaron a aplicar variantes de la subasta ascendente simultánea en el reparto de licencias. Esta subasta cambió sustancialmente la manera de gestionar los activos públicos por los países, pero en Europa los resultados han sido dispares. Las subastas en Alemania y el Reino Unido del 3G han sido exitosas. De hecho, el Reino Unido consiguió más de 40.000 millones de euros por las subastas del 3G. Alemania hizo una en el 99 y no le salió muy bien, y otras posteriores en Italia, Países Bajos, Suiza, no alcanzaron lo que esperaban. En el 2019 Alemania ha realizado subasta de 5G y sí que ha recaudado 6.550 millones de euros. Telefónica pagó 1.425 en Alemania por el 5G. En España no ha pagado nada, esperemos que ahora con el 5G pague algo, ¿no? Cuando han fracasado las subastas europeas, ¿cuál ha sido el problema? Bueno, pues el problema es que ningún diseño sofisticado puede sustituir a las condiciones básicas que aseguran un mercado mínimamente competitivo. Es decir, si algunos mercados europeos se han caracterizado por la existencia de empresas que tenían una posición doméstica dominante, porque eran herederas de monopolios públicos de telefonía, y por la escasez de potenciales competidores, las subastas no van a ir bien. Como en cualquier otro mercado, las subastas basadas en las subastas ascendente simultánea funciona cuando se evita las prácticas de colusión y prácticas predatorias de las empresas dominantes. Bien, esto es que sigue, esto de las subastas sigue por siempre, es decir, a partir de 2012 la FCC inició un plan para reutilizar el espectro de los organismos de radiodifusión, de televisiones locales, volver a empaquetar estas ondas para el uso de la industria de la banda ancha móvil. Y entonces Milgrom diseñó una subasta de incentivos determinados. O sea que esto empezó en el 94 y bueno, siguen mejorando de alguna manera la inicial subasta ascendente simultánea. Desde entonces, el diseño del mercado de las subastas ha madurado hasta convertirse en un campo interdisciplinario en el que hay economistas, científicos informáticos, hay ingenieros, hay matemáticos que diseñan, prueban, construyen nuevas soluciones de forma colaborativa para los problemas de gobierno, las empresas y la sociedad. De hecho, antes, pues las personas que eran muy de teoría económica pensaban que no encontrarían trabajo y solo la academia era para ellas. Hoy en día, si son suficientemente buenas, las contratan muchísimas empresas para simplemente, por ejemplo, en Google contratan a economistas, a matemáticos, simplemente para que estén pensando que unas horas al día, como si tuvieran que dar clases, que unas horas al día estén pensando en los problemas de las subastas y el resto que investiguen en lo que quieran. O sea que bueno, es un nuevo campo, una nueva área de trabajo. La Asociación Americana de Economía ha descrito a Milgrom como el diseñador de subastas líder en el mundo y su trabajo ha sido citado más de 100.000 veces. Milgrom ha cofundado la empresa Autonomics, que está especializada en subastas de altas apuestas y asesora tanto en el diseño de subastas como consultoría del postor, es decir, tanto a los que diseñan como los que van a presentarse a las subastas. Y las subastas también han pasado a los negocios, por ejemplo, Google, Facebook. Google, a través de las subastas, es capaz de ganar 90.000 millones de euros al año a través de las subastas. De hecho, fijaos que Google, las subastas, el tipo de subastas que hace es subasta los anuncios, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que os decía al principio, cada vez que estamos con el buscador y tal, estamos generando precios para estas subastas, ¿eh? O sea que, pero la subasta, no sé cuántos productos puede tener Google, puede tener, yo qué sé, 1 millón, 2 millones de productos
y todo lo realiza a través de subastas. Y de hecho, hace unos años cambió el tipo de subasta y ganó 4 veces más que lo que había ganado antes. O sea que el diseño de las subastas es algo muy, muy delicado y muy importante. Facebook ahora ha cambiado el tipo de subasta, la hace más al tipo Bakery y no sé cómo quedará, no lo sé. Ya veremos. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, aquí tenemos luces y sombras, más sombras que luces, pero bueno. Desde la perspectiva de nuestro sector público, fijaos que toda la contratación pública se hace con sobrecerrado de primer precio y esto no facilita la tarea. Las subastas que se han adoptado, con algunas modificaciones, han sido los mercados eléctricos y de gas. En 2014 una pequeña subasta y bueno, pues bien. El espectro, aquí perdimos una gran oportunidad. El espectro en 3G no se subastó y perdimos como 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros nos hubieran arreglado la vida bastante. Porque fijaos, cuando hablamos que si subimos el IRPF, que si bajamos no sé qué, total ¿para cuánto? Para 1.000 millones, esto 20 veces más, una subasta del 3G. Bueno, durante la etapa de Álvaro Nadal, como ministro de Energía, se cambió un poco para las subastas eléctricas. Dicho esto, también es cierto que en 2018 sí que se hizo una subasta de banda de 3,6 a 3,8 gigahercios sobre la que se desarrollará la fase inicial de 5G. Ahora, a ver, las licencias Uber. ¿Por qué Uber no se ha hecho subasta? Uber paga 50 euros, me parece, por licencia. ¿Por qué no hacer una subasta y con ese dinero compensar a los taxistas y arreglar un poco el sector para que no estén matándose, ¿no? Uber y los taxis? Pero no sé, no se piensa. Cierto es... Uy, estos tamales 21. Va a haber unas subastas de renovables mañana. Mañana va a haber unas subastas de renovables, 26 de enero. Y también estamos esperando el 5G. Aquí es gracioso decir que el espectro 3G aquí no se subsanó, no se subastó, pero Alemania se dejó 1.000 millones de euros en Alemania con el 3G. Igual que ahora en el 5G en Alemania ha vuelto a dejarse 1.425 millones. Está bien que se lo deje en su país, no en nosotros solo. Bien, estas son las futuras subastas que os he dicho y esto lo anuncio, no sé si eran 5 días o no sé dónde. El gobierno subastará 3.000 megavatios renovables el 26 de enero, que incluye energía eólica, fotovoltaica, biomasa y el resto, bueno, pues el resto hasta los 3.000 sin restricción. Y hasta el 2025 subastará 20.000 megavatios renovables. ¿Vale? Luego las futuras subastas, pues ya sabéis que el 5G está ahí, en Alemania ya se hizo el año pasado. Reino Unido se va a hacer, no tiene fecha, pero Telefónica es una de las que sí que va a pujar, ha sido elegida, igual que en Alemania también. Y aquí Vodafone, Orange y Movistar se van a repartir el espectro de la subasta para el 5G. Y bueno, ya solo decir que a menudo los economistas teóricos somos ridiculizados como los que escriben garabatos académicos, pero este año al menos ha sido un claro ejemplo de que también se pueden producir resultados prácticos de gran interés público, a veces muchos años después, porque fijaos que toda la aplicación de la teoría de subastas habían pasado ya 15 años de las primeras aportaciones teóricas. O sea, Milgrom llevaba trabajando teóricamente subastas 15 años, cuando dijo, bueno, pues voy a ver cómo empiezo a aplicar, que a veces las cosas llevan su tiempo. I ja, nada más. Muchas gracias. Moltes gràcies, Amparo, per la xerrada, per il·lustrar-nos sobre la teoria i les aplicacions. És interessant dir que en altres premis que hem estat veient, per exemple, de física, també ha hagut una relació entre la teoria i l'observació, no? Una part del premi s'ha donat al teòric, a la persona que va desenvolupar tota la teoria dels forats negres, i després han aparegut també com a premiar els primers que observaren els forats negres, no? Entonces,
Jo crec que en molts casos els Premis Nobel busquen també això que tu has dit al final, no? És a dir, fer-nos entendre també que en ciència, en totes les ciències, en totes les disciplines, sempre sempre hi ha un desenvolupament teòric que després poden passar molts anys abans de que se veja quina és l'aplicació, no? Ens explicava Isabel Cordero l'altre dia que fins i tot en matemàtiques s'inventen matemàtiques noves que no tenen d'entrada una aplicació òbvia, no? I passa molt de temps després, abans de que se pugui veure per a què servirà, no? I això és una cosa molt interessant des del meu punt de vista de remarcar, no? Des de la manera de funcionar les disciplines, moltes disciplines científiques poden ser les matemàtiques aplicades a l'economia, les matemàtiques aplicades a l'astrofísica o altres branques, no? I això tenen el denominador comú de que les matemàtiques aquí tenen un paper fonamental. D'altra banda, jo sí que voldria demanar-te, Amparo, si ens podries explicar un poc aquesta subhasta que has anunciat que se farà demà de les renovables. El que se posa en subhasta és una quantitat de potència o una quantitat d'energia a produir i esta subhasta determinarà el preu d'esta energia. Hay un plan hasta el 2025. Sí, has dit el 2025, sí. 20.000 megavatios en renovables, repartidos entre eólica, fotovoltaica, biomasa. Yo no sé cómo se va a hacer, quiero decir que yo vi el anuncio, pero no tengo los detalles realmente de cómo se va a hacer. Creo que pedían garantía y que tenían que estar 12 años, creo, explotando, por lo de los detalles, ¿no? Explotando lo que ganen, ¿no? Que no es para comprarla y venderla, ¿no? O sea, no, está claro. Hay una serie de detalles, sí. Está claro, está claro. Está muy bien. Por lo menos tendrá más, no sé, estará mejor que lo de las emisiones de CO2, como las empresas lo interiorizan, que hay un perjuicio global. Y esto no lo interiorizan, pues sí, están ahí, pero era el precio bajísimo. Ahora ha subido, quiero decir, ha subido un poco, pero tampoco es que el mercado este de los CO2, por mucha subasta que haya, lo esté haciendo muy bien. Va a costar por eso, porque el interés privado y el interés público es distinto. Y luego se compran también para venderlo, por si otra empresa, porque como esto se subasta por países, por empresas, ¿no? Etcétera, pues no están claros los mecanismos todavía del mercado de las emisiones. Y se pueden vender. Lo vendes a otros, ¿no? Tú no cumples tus objetivos y bueno. Y luego encima también hay protección para ciertas industrias, no sea que se caiga la economía. Entonces, no sé, es un mercado menos claro, pero lo de las renovables yo creo que puede funcionar. Pero claro, el mercado de la electricidad, las subastas de la electricidad, pues es como es, ¿no? O sea, al final se paga el precio de la subasta con el precio más alto, que son las últimas. Y el precio es mucho mayor. Entonces, por eso pagamos unos recibos de luz tan altos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto puede ayudar a rebajar el precio de las eléctricas, ¿no? En las subastas. Y estaremos todos un poco mejor, ¿no? Digo yo. Bueno, ojalà. Molt bé. Jo una última consideració que voldria fer, ja més per pura curiositat, Amparo. Sí. En tots els Premis Nobel sempre se fan consideracions sobre si altres científics, o en aquest cas altres economistes de l'àrea implicada, haurien d'haver estat premiats o no, perquè sempre hi ha una certa polèmica, si la persona triada és la que realment va fer el descobriment o si hi ha alguna altra persona que no ha rebut. Ha hagut enguany aquesta polèmica en el d'economia o està tot el món d'acord que aquestes dues persones són realment els mereixedors perquè són els autors d'aquestes teories y no hi ha discusión? Pues no ha habido polémica porque, bueno, Wilson es un señor de 80 y algo, y es un señor que es lo que decía al principio. Wilson ha sido el director de 3 premios Nobel. O sea, que el señor, bueno, debe de ser, ¿no? Al final no se acabó, al final se lo han tratado, ¿no?
Pero bueno, tiene unas contribuciones en teoría de juegos, en mercado, pero unas contribuciones buenísimas, ¿no? O sea, que no hay duda. Y Milgro no le va a la zaga. O sea, Milgro no le va a la zaga y es uno de los economistas más citados. Son muy buenos y la gente no duda. No ha habido aquí decir, oye, me tocaba. No, no, no. Yo creo que tienen el respeto de la profesión porque realmente se lo han ganado a pulso, vamos, trabajando, ¿no? Tanto, fíjate, en la parte teórica como en la aplicada, porque es que en la parte teórica tenían muchísimo, además ellos siguen haciendo trabajos teóricos, ¿no? Quiero decir, que ellos como teóricos tenían mucha reputación, pero es que aparte como aplicados pues lo han hecho muy bien con el diseño este de subastas que se lo han tenido que inventar, ¿no? Pues bueno, ¿por qué se lo han inventado? Pues porque tenían mucha teoría a cuestas, ¿no? O sea, ya sabían muchos detalles de cosas que podían pasar. Entonces no ha habido realmente aquello de decir, no, fulano, mengano, que hay otros economistas de subastas teóricos también, que contribuyeron en el 94 también, pero es que esta gente realmente es sobresaliente, ¿no? Sí. ¿Sabes? Àlex Llopis pregunta si consideres que és un premi a un sector de mercat pur i dur front a la vessant distribuïdora del premi de l'any passat. Mercado puro y duro entre cometes. Porque mercado puro y duro era antes. Por ejemplo, si tú haces, a ver, cuando habían loterías, pues la gente luego la vendía y ganaba, ¿no? Ahora, ¿quién gana? Ahora gana el contribuyente. Las subastas lo que pretenden es ser eficientes, ¿no? Que haya eficiencia, el que la consiga gane, ¿no? Pero aparte, el efecto colateral de que las arcas públicas le provee de fondos para el contribuyente es muy bueno, ¿eh? ¿Sabes? Para poder hacer otro tipo de políticas en vez de... y poder repartir el dinero realmente. O sea, los contribuyentes, todo lo que entra en las arcas públicas, el contribuyente lo aplaude porque menos que tiene que poner él. En ese sentido también tiene su valor social, ¿entiendes? Es mercado, pero tiene su parte, digamos, redistributiva, porque antes era entre particulares y ahora no. O sea, con las subastas el dinero lo recoge el Estado y el Estado somos todos, debiéramos ser, ¿no? O sea, que és mercat puro. Sí. Pau Insa també fa una consideració. També dona les gràcies per l'excel·lent xerrada y fa una consideración desde el punto de vista de un historiador. ¿Y podrías explicarnos brevemente cómo ha evolucionado la relación entre teoría de subastas y modelos de equilibrio general? ¿Existe una retroalimentación entre ambas literaturas? ¿A dónde crees que esto nos podría llevar en el futuro? No ha habido una relación intensa entre equilibrio general y subastas. No la ha habido y si la ha habido yo no la sé. ¿A qué nos puede llevar? No lo sé. Fíjate, la subasta cumple, en fin, si hay un mercado, tú no necesitas una subasta, si hay un mercado bien definido, queriendo decir que lo que vale aquella cosa está muy clara, ¿no? Está muy clara para los que van a comprar y para los que van a vender. La subasta viene cuando hay precios de cosas más abstractas, ¿no? Porque ¿qué vale el espectro? ¿Qué vale el espectro radioeléctrico este, no? ¿Qué vale el CO2? Una emisión de CO2. Aquí no hay mercado, ¿sabes? No hay mercado. En los lugares o para los objetos abstractos, concretos, etcétera, que no hay mercado, es cuando vienen las subastas, para que la gente diga lo que está dispuesta a pagar, porque si no, el que va a vender no sabe qué está dispuesto a pagar el comprador. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted? Pues yo qué sé, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, como no se sabe ese precio, es por lo que va la subasta, porque la subasta te dice lo que está dispuesta a pagar la gente. Los modelos de equilibrio general son mercados, muchos mercados, pero los bienes están definidos y los precios están definidos. ¿Por qué? Porque se sabe la disposición a pagar de la gente por ellos, ¿no? O sea, el vendedor sabe lo que vale aquello de alguna manera, ¿no? Pero las subastas son para estos objetos que no se sabe. El vendedor no sabe lo que vale aquello, no sabe lo que va a pagar la gente, o sea, no tiene ni idea de qué precio ponerle y sacarlo al mercado. Si hubiera un mercado no habría problemas, no habría subastas. Si hubiese un mercado para todos los objetos que se nos ocurran, ¿no? ¿Sabes? Y la Pau sí lo entiende así.
Sí, sí, en estes històries a mi sempre me ve al cap les subhastes, els concursos públics d'obra, per exemple, no? Que la nostra universitat en fa contínuament, que en este cas seria una subhasta, no? De les empreses que estan disposades a cobrar per fer una determinada obra, ¿no? Pero ellos lo que hacen es una oferta, hacen Sí. una oferta de lo que te cobrarían a ti. Pero es en software Eso. cerrado, ¿eh? Exacto. Sí, sí, però en este cas se dona una perversió i és quan les empreses estan dient que cobraran menys de lo que realment costa. Sí, ya lo sé. Sí, Lo que se diu en les baixes temeràries. I luego, ¿qué pasa? Es un desastre. ¿Qué pasa? Pues que empiezan a subir los costes. O sea, pero Claro. esto es porque no hay una autoridad firme, es decir, usted ha dicho esto y ya no participa en ninguna más. Que al final las empresas, pues, no son monopolios, pero casi. O son oligopolios y algunas coluden y, o sea, se ponen de acuerdo. Y, Ya. y si no hay una competencia buena, las subastas tampoco sirven demasiado. Doncs moltes gràcies, Amparo, moltíssimes gràcies, molt bona nit a tots i simplement recordar que el dimecres tenim l'última cita amb el cicle dels Premis Nobel, amb el Premi de Química, que serà sobre l'edició de genomes. Moltes gràcies i bona nit. Adéu, bona nit. Adéu.